Papelón. Los F-16 despegaron para repeler un ataque ruso, pero fracasaron rotundamente. ¿Error de cálculo o miedo a ser derribados? Veamos qué dice el siguiente reporte. Los F-16 pasaron un papelón al intentar contener el poderío ruso. No hubo grandilocuencia, ni bravuconadas, ni siquiera un grito de éxito en el aire. Solo hubo una marca en el localizador, una señal que dio inicio a la tragedia: el despliegue de los F-16 de la OTAN, lanzados al cielo de Ucrania occidental para contener la arremetida de los misiles rusos, fue puro teatro. Intentaron demostrar su utilidad para contener a Rusia, pero lo que se presenció fue la clara incapacidad de la OTAN para hacer frente a una ofensiva rusa bien coordinada y letal. Los aviones regresaron avergonzados, con la vergüenza que solo puede traer el fracaso absoluto, y Ucrania, una vez más, quedó sumida en la oscuridad total. ¿Qué pasó exactamente? Ocurrió el último jueves. Las Fuerzas Armadas rusas desplegaron un ataque masivo y bien planificado sobre instalaciones claves del sistema energético ucraniano. Los F-16 despegaron apresuradamente desde una base aérea en Rumanía. Pero la historia sería muy diferente a lo que ellos habían imaginado. Desde el momento en que los misiles rusos aparecieron en los radares, se evidenció una verdad innegable. Los F-16 no estaban preparados para lo que venía. No podían maniobrar, y mucho menos repostar en aeródromos en reparación debido a las constantes embestidas rusas sobre el Mirogorod y Starokonstantinov. Los misiles rusos, sofisticados y con trayectoria mortal, se desplazarán a través de las frías alturas del cielo, escabulléndose entre el ruido de la guerra. Los pilotos de los F-16 no tenían alternativas. Su capacidad para el combate estaba severamente limitada. Las pistas en Ucrania, dañadas y una y otra vez por los impactos de la artillería rusa, no ofrecían ningún lugar seguro para aquellos cazas que surcaban el aire como último recurso de esperanza occidental. Así, estos aviones fueron obligados a dar la vuelta. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, un gusto saludarte de nuevo y toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, sin duda que lo que vimos hoy en el video habla una vez más sobre la superioridad bélica de Rusia, lo cual es otro duro golpe a la imagen de la OTAN. Este evento no solo subraya la eficacia de las Fuerzas Armadas rusas, sino también expone las limitaciones de los sistemas de defensa aéreos occidentales frente a las estrategias y tecnologías rusas. Pues la incapacidad de los F-16 para cumplir con su misión plantea varios interrogantes, ¿no? ¿Fue un error? ¿Habrá sido un error de cálculo táctico o más bien un temor real a que estos cazas pudieran ser derribados por las avanzadas defensivas antiaéreas rusas? Esto habría que preguntárselo, ¿no? En cualquier caso, este episodio refleja un punto débil en la estrategia occidental y al mismo tiempo refuerza la percepción de que las capacidades rusas no solo están a la altura de los estándares modernos, sino que los superan con creces, sin duda alguna. Pues es importante destacar para nuestros amigos de audiencia de Prensa Alternativa que durante años Rusia ha invertido en el desarrollo de sistemas avanzados como los misiles hipersónicos Kinzhal y los sistemas de defensa aéreo S-400 y S-500. Resulta que están reactivando nuevamente los ensayos de armamento nuclear. De hecho, salió una información en la Agencia Estatal de Noticias Rusia, TASS, en donde el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Rabakov, dijo que Rusia piensa reanudar las pruebas nucleares en respuesta a las acciones de Estados Unidos tras los ataques con los misiles ATACMS. Es decir, Rusia nunca baja la retaguardia y sigue avanzando hacia el frente y recuperando lo que le pertenece. Recuerden que el 19 de noviembre el presidente Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina nuclear que establece que la Federación Rusa puede usar armas nucleares en caso de amenaza a la soberanía e integridad del país o de sus aliados. Rusia también podría usar armas nucleares en respuesta al uso de armas de destrucción masiva
contra ella o sus aliados. Así es, Mireille, Rusia se mantiene en pie. Sí, señor. Gracias, Virginia. Fíjate que este hecho que estamos analizando el día de hoy tiene que ver con una realidad ucraniana que no se puede ocultar, y es el poco entrenamiento de los pilotos ucranianos en el uso de los cazas F-16. Constituye esto una de las principales debilidades del ejército ucraniano en defensa aérea. Y esto, por supuesto, revela un fracaso estratégico de la OTAN y sus intentos de, pues, escalar el conflicto, ¿no? Aún cuando la tecnología de Estados Unidos es avanzada, no ha podido derribar al gigante ruso. Para comprender esto, es necesario analizar las capacidades técnicas del F-16 y los desafíos que enfrentan los pilotos ucranianos al intentar operar estos cazas de manera efectiva. La naturaleza del F-16 como un reto de entrenamiento, porque el F-16 es una aeronave de combate multifuncional desarrollada por los Estados Unidos, aunque se reconoce algo de su versatilidad y agilidad para el momento que fueron creados. Por supuesto que ahora la tecnología rusa supera esto en creces, ¿no? Pero aún así, poder hacer maniobras complejas, tanto en combate aire-aire como en operaciones aire-tierra, el pilotaje no es una tarea sencilla. Y recuerden ustedes que la OTAN ha implementado algunas bases clandestinas de entrenamiento para estos pilotos. Sin embargo, el poco tiempo que llevan en entrenamiento, las condiciones en las cuales están haciendo el entrenamiento, la deficiencia en dicho entrenamiento pone en duda las habilidades entonces de los pilotos ucranianos para que puedan precisar operaciones con maniobras con estos F-16, ¿no? Y por supuesto, hay un componente allí de que deben entender la comprensión del sistema de armas, de radares, táctica de combate aéreo, integración de las operaciones conjuntas con las unidades en tierra. Es decir, el entrenamiento efectivo para volar un F-16 es más complejo, lleva más tiempo para los pilotos. Y los pilotos que ya poseen experiencia previa significativa en aeronaves de combate. En este caso, pues, los pilotos ucranianos carecen de esta experiencia. Por tanto, pues, no es simplemente un cambio de aeronave, sino, pues, es manejar sistemas complejos, ¿no? Armamento guiado de precisión. A esto se le suma la superioridad rusa en defensa aérea. Los sistemas como el S-400, el S-500 y aviones de combate en todos sus diferentes modelos, todos los cazas, el MiG. Estamos hablando de que estos pilotos ucranianos al volar estos F-16 pues se arriesgan a ser derribados por Rusia. Y no tienen el entrenamiento necesario ni tampoco tienen las habilidades necesarias para poder esquivar, digamos, algún ataque de otra nave de combate rusa, ¿no? Por tanto, bueno, tomaron la decisión tan igual como la toman en el campo de batalla, desertar. Salir del camino de Rusia, salir y ponerse en objetivo y simplemente devolverse. Pareciese ser que esto es lo que sucedió. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. El vuelo hacia la gloria se convirtió en una retirada humillante y acelerada hacia las bases de origen.
sin ni siquiera un disparo efectivo. Los aviones regresaban a casa arrastrando consigo el peso del ridículo. De esto ha informado el medio ruso Tsargarat. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas intentaron salvar la situación, pero sus esfuerzos fueron meramente testimoniales. Derribaron solo una pequeña parte de los drones kamikaze Gerán que se abalanzaban sobre los objetivos. El resto del enjambre llegó a su destino sin apenas resistencia, trayendo consigo la destrucción y oscureciendo el panorama. Las explosiones no tardaron en resonar golpeando subestaciones eléctricas, infraestructuras clave y extendiendo un velo de penumbra sobre varias regiones. El poder ruso se imponía una vez más, mientras el F-16 solo sumaba un fracaso tras otro. En medio del caos, los intentos desesperados de la defensa ucraniana para detener los misiles balísticos sobre Kharkov y Sumy resultaron ser insignificantes. El piloto militar conocido en la red como Fighter Bomber, quien se ha vuelto una figura célebre en canales de Telegram afines a la causa rusa, no dudó en describir la situación con la tradicional ironía que suele utilizar. Algo se quejaban los ucranianos hoy con especial fuerza en todos los canales. Probablemente se deba a que el F-16 nuevamente tuvo un buen desempeño. Una frase cargada de sarcasmo que deja claro el papelón de la OTAN en la jornada. Los F-16 presentados por Occidente como una especie de solución milagrosa para repeler el poderío ruso simplemente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Como resultado de este ataque masivo, Ucrania fue arrastrada a una nueva fase de incertidumbre y penumbra. Partes enteras del país quedaron sumidas en la oscuridad. Una vez más, las subestaciones eléctricas que habían sido recuperadas después de ataques previos volvieron a ser objetivo de los misiles rusos, sumiendo en tinieblas a miles de hogares. Las ciudades quedaron en silencio, apenas iluminadas por generadores de emergencia. En Mirgorod y Starokonstantinov, los aeródromos ya golpeados recibieron aún más daños, quedando inoperables para cualquier esfuerzo de despegue o aterrizaje. Continuamos con este reporte. ¿Qué nos tienes para este bloque, Virginia? Sí, fíjense en esto, ¿no? Mientras que Rusia sigue avanzando, las Fuerzas Armadas de Ucrania reconocieron la inutilidad del equipo occidental. Imagínense esto. Asimismo lo dijo el oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una entrevista. Esto lo informó el medio oficial estatal de noticias rusos, Rossiysk Gazeta, ¿no? El día de hoy. Y voy a citar textualmente lo que dijo este funcionario, ¿no? Por ejemplo, los obuses M77, ¿quién podría haber imaginado que sus barriles fallarían rápidamente y necesitarían ser reemplazados? Y no hay cañones de repuesto. Se trajeron barriles nuevos. Los proyectiles se agotaron, aparecieron proyectiles, no había nada desde donde disparar. Y así sigue todo, dijo textualmente el oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una entrevista. Es decir, comparó los sistemas de combate estadounidenses con los drones turcos Bayraktar, que el ejército ucraniano abandonó en los primeros meses del conflicto, cuando dejó claro que estos drones voluminosos y lentos se estaban convirtiendo en un blanco fácil para las defensas aéreas rusas y no tenían otras ventajas significativas. Agregó, tal vez sean efectivos en algún lugar, pero en esta situación no. Asimismo, lo dijo este oficial ucraniano. Imagínense que hasta el mismo oficial ucraniano está pues diciendo y reconociendo la falla tremenda que tiene el aparato bélico ucraniano, ¿no? Algo realmente increíble, ya que Ucrania definitivamente no haya que hacer, pues. Así es, mire, Elvis. Sí, bueno, en este sentido la OTAN ha acumulado una serie de fracasos, al igual que Estados Unidos, es uno tras otro, y bueno, los ha convertido ahora en la burla mundial, ¿no? Porque fíjense esto, ellos iniciaron una serie de entrenamientos en el propio territorio ucraniano y pues se han convertido en blancos de Rusia. Ya hemos hecho reportes en este canal
de la cantidad de operaciones que ha tenido Rusia, donde ha eliminado instructores de la OTAN. Esto pone otra arista sobre la ineficiencia en el entrenamiento y las limitaciones operacionales de la OTAN en Ucrania. Porque el limitado entrenamiento recibido por los pilotos ucranianos representa, por supuesto, un punto débil muy grande para Ucrania, ¿no? Y en el primer bloque hablábamos del tema de la habilidad de maniobrar y la adaptación a la plataforma, ¿no? Del F-16, cosa que se les ha hecho imposible a los pilotos ucranianos debido, pues, al poco tiempo de entrenamiento, ¿no? Pero además les ha fallado a la OTAN la compleja situación con los sistemas y cargas cognitivas del F-16. Porque este avión de combate está equipado con radar y armamento que los pilotos necesitan aprender a utilizar de manera efectiva y simultánea. Es decir, tienen que usar el radar al mismo tiempo que deben usar las armas. Y sin una comprensión adecuada de estos sistemas es extremadamente difícil para los pilotos ucranianos, pues, intentar integrar la información del radar contra medidas electrónicas y hacer las tácticas de combate, como por ejemplo, para eliminar una amenaza de drones, ¿no? Esto resulta, por supuesto, en una debilidad que los pone en total riesgo de ser derribados, ¿no? Entonces, el fracaso de la OTAN en la adecuada capacitación de estos pilotos ucranianos refleja un problema mayor en la estrategia de este bloque. La dificultad de adaptarse de manera rápida y efectiva, la falla en la tecnología militar occidental, un ejército acostumbrado a operar bajo parámetros y doctrina soviética. A pesar de las promesas de la OTAN de que estos entrenamientos iban a funcionar y que los ucranianos iban a poder volar a la joya de la corona de Occidente, que son los F-16, pues la falta de infraestructura adecuada, entre otras cosas, se acumulan para un completo fracaso la entrega de estos aviones de combate. Además, bueno, la OTAN, al no proporcionar un programa de entrenamiento suficiente, adecuado, digámoslo así, y no contemplar las complejidades de las operaciones aéreas, pues ha quedado en completo ridículo otra vez. Falta de coordinación, falta de urgencia en los plazos, pilotos mal formados, y además de esto, Rusia los elimina uno por uno. Cada instructor que es enviado por Occidente es eliminado por Rusia. Hace poco, bueno, vimos la eliminación de 9 instructores franceses, ¿no? Un ataque coordinado, selectivo, gracias a la inteligencia rusa, eliminaron una base clandestina con 72 soldados ucranianos que estaban recibiendo entrenamiento por parte de 9 instructores franceses y todos fueron eliminados, ¿no? Entonces esto se une aún más a toda esta compleja situación, aunque la OTAN quiera vender lo que quiera vender a través de los medios de comunicación para tratar de cambiar la opinión pública. Es un completo fracaso la entrega de estos F-16. Vamos a ver la última parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales. No habían dejado de golpear esos lugares, conscientes de que mantener inoperativas las bases aéreas era la clave para frustrar la movilidad ucraniana. La OTAN, la organización que siempre se ha presentado como el pilar de la defensa del mundo occidental,
se ve cada vez más envuelta en una serie de fracasos que ponen en tela de juicio su verdadera capacidad para contrarrestar el poder ruso en el terreno. Los F-16, que muchos imaginaban como un game changer, no han demostrado ser más que un espejismo en el desierto de las promesas militares de Occidente. Los costos millonarios en la preparación y despliegue de estas aeronaves parecen ser solo eso, una cifra inflada que no traduce resultados en el campo de batalla. Los misiles rusos calibre, lanzados desde buques y submarinos en el Mar Negro, fueron particularmente efectivos en golpear con precisión quirúrgica la instalación de almacenamiento de gas más grande de Ucrania. Fue uno de los objetivos alcanzados, a pesar de los esfuerzos desesperados por mantenerla a salvo. Los daños eran evidentes y costosos. La infraestructura energética que Ucrania necesita desesperadamente para enfrentar el invierno quedó en una situación crítica, debilitando aún más la moral de un pueblo ya agotado por los embates continuos de una guerra que parece no tener fin. En la OTSC en Astana, el presidente ruso Vladimir Putin tomó la palabra. Su advertencia a Kiev fue clara y directa. Los próximos ataques de Oreshnik podrían dirigirse contra objetivos en la mismísima capital ucraniana. Estas palabras resuenan como un eco constante entre aquellos que aún desde Occidente insisten en que es posible contener a Rusia. Los hechos en el campo de batalla hablan con más contundencia que cualquier palabra diplomática. La ofensiva rusa no solo continúa, sino que hace cada vez más eficaz y contundente. Lo cierto es que la situación en el cielo ucraniano es un reflejo fiel del terreno cada día que pasa. La iniciativa se encuentra cada vez más en manos de las tropas rusas, mientras que la defensa ucraniana se ve acorralada. La OTAN, por su parte, parece incapaz de ofrecer el apoyo necesario, al menos de forma tangible. Promesas, sanciones, envíos de equipo que llegan con retraso o que no logran marcar la diferencia en el teatro de operaciones. Los ucranianos se encuentran bajo el peso de la maquinaria rusa, enfrentando una ofensiva que no solo golpea sus infraestructuras, sino que también mina sus esperanzas de supervivencia. La maquinaria rusa sigue avanzando y los intentos desesperados por contenerla solo parecen sumar al largo historial de fracasos de los enemigos de Moscú. Consideraciones finales, Virginia. Sí, para que vean que no nada más hoy se pronunció las Fuerzas Armadas de Ucrania, reconociendo la inutilidad del equipo occidental, sino que además también salió otro pronunciamiento, y esta vez sobre otro funcionario, hablando sobre los ATACMS. Se trata de un coronel experto ucraniano retirado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto salió publicado pues también en uno de los principales medios estatales rusos, un periódico en línea llamado Lenta.ru. En este momento, este señor experto ucraniano, retirado de las Fuerzas Armadas, dijo que los sistemas de defensa aéreos rusos son capaces de interceptar eficazmente los misiles ATACMS estadounidenses y sin mucha dificultad. Estas fueron sus palabras, ¿no? Esto lo dijo el coronel ucraniano retirado Anatol Matykunch en una entrevista en este periódico en línea ruso. Y cito textualmente: ATACMS es un desarrollo creado en los años 80. Este misil está perfectamente registrado por nuestros sistemas de defensa aéreo por radio. Lo principal es detectarlo y luego es fácil de destruir, dijo el coronel. Explicó que estos misiles son bastante antiguos y no realizan maniobras complejas que puedan engañar a los sistemas de defensa aérea rusa. Por esta razón son blancos fáciles. Y vuelvo a citar textualmente sus palabras, ¿no? Estos misiles no realizan maniobras de flanqueo, no realizan curvas antimisiles, carecen de protección contra los sistemas de guerra electrónica. Es un cohete simple, aunque poderoso. Una situación similar con el misil Storm Shadow también es un producto del siglo pasado. Imagínense pues que el mismísimo coronel retirado de las Fuerzas Armadas ucranianas está reconociendo la desventaja de estos misiles estadounidenses. Qué tremendo, Mirelvi, así es. Sí, Virginia, así es. Es que bueno, ya hemos conversado acá inmensamente en el canal el curso de la guerra, ¿no? Y la eficiencia rusa. Nada que hacer para Ucrania.
Y con esta idea me quedo porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Pilotos de F-16 que desertan y se devuelven, y unidades enteras de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonan sus posiciones cerca de Vuhledar. Y esto lo dijo los observadores de la agencia Associated Press, citando a los oficiales ucranianos. Informaron que unidades enteras de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonan sus posiciones en la zona de Vuhledar. Huyeron de las líneas, a pesar de las órdenes del comando de mantener la línea hasta el último soldado. Este comportamiento de los soldados ucranianos provocó el colapso en el frente en varias zonas y el rápido avance del ejército ruso. Unidades enteras, amigos de Prensa Alternativa, unidades enteras abandonan sus puestos, dejan la línea defensiva, aceleran las pérdidas territoriales para Ucrania. Y esto tiene que ver con el hecho real, la situación real de la guerra. Incluso un oficial de la 72 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que el abandono en Vuhledar se produjo debido a las grandes pérdidas y al alto nivel de deserción en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania a nivel general. Es decir, no es solo en esta zona. Compañías enteras están abandonando. Dice este oficial que se suponía que las defensas de la ciudad estaban a cargo de las unidades de hasta 120 militares, pero en realidad resultó que cada formación no tenía más de 10 personas. Imagínense esto. No tenía más de 10 personas la formación. Todos los demás murieron, resultaron heridos o abandonaron sus posiciones sin permiso. Al final, todo esto llevó al abandono de la ciudad y su transición al control del ejército ruso. Esto, amigos de Prensa Alternativa, es la realidad, es lo que está pasando en el campo de batalla. Aún cuando Occidente sigue presionando, aún con la OTAN, sigue su estrategia de entrenamiento, los soldados ucranianos, así Biden envíe misiles de corto y mediano alcance. Es decir, nada de eso va a poder cambiar el curso de la guerra, y tomando en cuenta también, amigos de Prensa Alternativa, que bueno, que en enero Donald Trump toma la presidencia y pues Biden sale fuera de juego. Es decir, en menos de 2 meses no van a poderle ganar a Rusia. Claro, evidentemente. Una locura. Imposible, Virginia, no van a poder ganarle a Rusia. Y menos si Rusia decide atacar con más fuerza. Porque hasta ahora Rusia no ha utilizado todo su poder, ¿no? Si no, bueno, ya Ucrania no existiera. En todo caso, esta situación de ucranianos abandonando sus puestos se hizo eco en la prensa occidental. El número de desertores en las Fuerzas Armadas de Ucrania podría llegar a 200.000 personas. La deserción en las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha convertido en un problema grave que debilita a las tropas y socava los planes de la primera línea de Zelensky. Cientos de soldados abandonan sus posiciones, dejando las defensas vulnerables y acelerando la pérdida de territorio. Algunos toman una baja médica y no regresan, mientras que otros se niegan a seguir las órdenes por agotamiento psicológico y emocional. Y muchos otros abandonan los puestos sin
respetar las órdenes del alto mando militar. Los analistas militares, amigos de Prensa Alternativa, advierten que este problema solo empeora, especialmente después de la fallida movilización en Kursk. Según la Fiscalía ucraniana, más de 100.000 personas han sido acusadas por deserción. El número de desertores puede ser mucho mayor a las cifras oficiales de la Fiscalía. Unos diputados familiarizados con la situación militar estimaron que el número posible de desertores puede superar los 200.000. Muchos soldados no regresan después de una enfermedad, cansados de las interminables batallas y de los traumas vividos. Se sienten culpables por la situación de su país y están desilusionados ante las perspectivas de guerra de Zelensky. Imagínense ustedes. Esta situación es real. Biden no va a poder solucionar esto en menos de 2 meses. La solución sería, pues, tener una gran inyección de soldados de legión extranjera que, bueno, que supere por mucho al ejército ruso, y aún así serían eliminados, porque ya es irreversible lo que está pasando en el campo de batalla. Es decir, no van a poder hacer absolutamente nada contra Rusia, por lo menos en esta guerra. Claro, obviamente, si no lo han hecho desde que inició, muchísimo menos lo van a poder hacer en estos últimos 2 meses, antes de la transición de Biden. Es así, Virginia, es así. De todos, amigos de Prensa Alternativa, cosas van a seguir sucediendo en el campo de batalla, mucha tela que cortar, aún sigue el ánimo bastante tenso, las cosas todavía están en un punto donde se pueden salir de control, y nosotros acá en Prensa Alternativa estaremos llevándole a ustedes todas las actualizaciones pertinentes sobre esta guerra en Europa del Este. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Sí, aquí estamos para llevarles toda la información pertinente. Así es, Mirelvis. A ustedes, amigos de Prensa Alternativa, un placer poder compartir con ustedes estas actualizaciones, estos reportes sobre lo que está pasando en Europa del Este. Los leemos en los comentarios. Recuerden activar la campanita de notificaciones en nuestro canal para que le puedan llegar los titulares más recientes de nuestras publicaciones. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.